Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. En un país donde el fútbol se lo traga todo, nos proponemos hablar de la actividad física de los uruguayos. ¿Cuántos efectivamente hacen algún tipo de deporte, algún tipo de actividad? En los últimos 10 años creció mucho la cantidad de gente que hace ejercicio en nuestro país. Esta noche tenemos como invitado central al profesor Ricardo Piñeirúa y luego en el cierre estaremos con el historiador Gerardo Caetano. Comenzamos con el primer informe y luego nos metemos ya en la conversación. Según una encuesta encargada por la Secretaría Nacional de Deportes, el porcentaje de personas en Uruguay que se declara físicamente activa es de 53%. Esto contrasta contra 40% de personas activas, según una encuesta de 10 años atrás. Divididos por edad, el tramo más activo es el de los menores de 12 años y desciende hasta la mitad en los uruguayos mayores de 50. Dentro de las mujeres, 42% se declara activa. Entre los hombres, 48%. En ambos casos se mantiene la tendencia por edad. La actividad física preferida por los uruguayos es correr, trotar o caminar, seguido por el paseo en bicicleta y el fútbol. Dentro de los motivos para realizar actividad, la mayoría dice que para hacer ejercicio físico o por salud, mientras que entre los motivos para no practicar un deporte, la gran mayoría indicó que no tiene tiempo o que sale muy cansado del trabajo. Le damos las buenas noches, un gusto tenerte aquí en este programa en Dimensión Uruguay. Bienvenido, profe, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, Ana. Y bueno, acá estoy. No sé si puedo aportarte algo o desde qué perspectiva, pero bueno, a la orden. Cuando conversábamos sobre el programa, precisamente hablábamos de esto. El fútbol es una marca país, todos hablamos de fútbol, todos opinamos y creemos que sabemos al menos. Y a la vez uno se pregunta, ¿cuál es el compromiso de los uruguayos con la actividad física? Y bueno, y queremos empezar por allí contigo. ¿Cómo ves vos como profesor de educación física? Primero, dos cosas que creo que son importantes. La primera, el fútbol es el gran atractivo que tienen los uruguayos, ¿verdad? Y probablemente se lleva a un porcentaje muy alto de la actividad física de los hombres. Tanto desde el punto de vista federado, organizado, profesional, como desde el punto de vista recreativo. Hay un interesante tema allí de discusión y ¿es bueno o es malo? Porque en realidad, si vos tenés un país donde hay un porcentaje muy alto de la población que quiere jugar al fútbol, quizás lo que tenés ahí es una oportunidad. Y es una oportunidad porque tenés además una organización inmensa como es el Bahía Fútbol, donde vos tenés niños corriendo, haciendo deporte. Y probablemente sea una oportunidad para encauzar eso que ya existe para darle un contenido que ayude a crear una cosa que me parece que sigue siendo la más importante que nos falta crear, que es la cultura física de los uruguayos. Es decir, los uruguayos haciendo actividad física por recreación, por entretenimiento, por salud, por lo que sea. Esa es una de las cosas. Y la otra es que yo creo que sí, que efectivamente no es un país que tenga, bueno, precisamente por lo que te decía, que tenga esa cultura de hay que hacer. Es decir, quizás lo que hay es, hay como una cultura de padres, ¿no? Te pasa a ti, me pasó a mí. Los nenes tienen que ir al club, o tienen que ir a hacer... Pero no la asumimos como parte nuestra, ¿no? Quizás entendemos que los niños la tienen que hacer. Pero eso es una construcción que yo creo que ha cambiado mucho por otros aspectos. No me quiero extender mucho tampoco, pero con todos los aspectos que tienen que ver también con la imagen que hay hoy de que hay que hacer deporte, desde la publicidad de un yogur, todo el mundo está corriendo, ¿no? Entonces hay que estar corriendo. Es como que la salud y la belleza están juntos en eso. Sobre todo, perdona, porque el deporte cuando se habla de deporte, de actividad física, es tan grande de lo que estamos hablando. Es muy vasto, ¿no? Porque una cosa es la recreación, otra cosa, ni que hablar, es la competencia. Es evidente que la competencia es una motivación. Sin duda. Nosotros en las entrevistas ya lo vamos a estar compartiendo, lo vas a ver. Por supuesto que competir es una motivación, pero habría que distinguir más entre actividad física y deporte como forma también de que crezca
un mayor compromiso de la gente? Sí, es decir, yo creo que Uruguay siempre ha tenido muchos problemas para distinguir y separar cosas que tienen más o menos la misma raíz, pero que son totalmente distintas, ¿no? La cosa es el deporte de alta competencia, claro, el deporte profesional, mucho más ligado al rendimiento, al espectáculo, que hasta se podría poner entre comillas si es salud. ¿Viste? Porque te dicen, no, el deporte es salud. Yo quisiera saber si muchas veces el esfuerzo, la forma de entrenamiento, la exigencia son saludables. Otra cosa es la formación de los niños a nivel ya desde los preescolares, donde la realización de la actividad física y el conocimiento de su cuerpo tiene valores que van más allá de la salud y que tienen que ver incluso con el propio aprendizaje de su ubicación en el mundo, le permite entender una cantidad de cosas que después va a estar aprendiendo en la escuela. O sea, es muy grande, sí. Es un campo enorme, porque en definitiva, Ana, porque está vinculado a lo que somos nosotros, a nuestro cuerpo. Nuestra forma de relacionarnos con la sociedad es a través de nuestro cuerpo, de nuestro movimiento. Entonces, es enorme, sí, realmente. Yo estaba leyendo, ¿no? Y realmente es impactante, ¿no? Cómo verdaderamente fue un visionario cuando en el año 1911 José Valle y Ordóñez creó la Comisión Nacional de Educación Física y cómo se extendieron las plazas de educación física en nuestro país, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que se ha dado a través de nuestra historia. Después la vida fue cambiando y esas plazas quedaron quizás obsoletas y claro, vinieron nuevas modalidades. Los clubes, hay como otra modalidad. También me parece importante cuando se universalizó entre el año 2007 la educación física en las escuelas. Y después se reflejan las cifras. Cuando ves las encuestas que se hacen, dice, bueno, realmente los chicos menores, varones y mujeres menores de 12 años, están haciendo ejercicio en nuestro país. Hay oportunidades. Sí, a ver, bueno, las tres cosas que planteás quizás son las dos, y yo te agregaría una tercera, que ahora te la digo, creo que son los elementos que son quizás más pesados en lo que fue la conformación de la historia de la educación física en el Uruguay. Lo de la constitución de la Comisión Nacional es increíble, ¿no? Lo adelantado que era, el concepto con que se armó, todo el tema de la promoción de las competencias, de la educación física, de las plazas de deporte, la idea de la descentralización, de llevarle a la gente el deporte a su barrio. Eso fue una cosa increíble. Que trajo además aparejado también la formación de los docentes para esas plazas de deporte, ¿no? Eso es fundamental. Yo me acuerdo que hasta en una época cuando yo estudiaba, después justo yo quedé afuera, como en tantas otras cosas, pero cuando vos te recibías de profesor de educación física, ingresabas automáticamente en la Comisión Nacional, ibas a trabajar en una plaza del interior por 2 años, y después volvías a un destino o a otro destino. O sea, era una cosa que estaba toda pensada, ¿no? Bueno, después empezaron todas las cosas que pasaron. Yo creo que hay 2 cosas más que fueron muy importantes. Bueno, la primera fue la de la obligatoriedad de la educación física en secundaria, que eso comenzó todo un proceso que ahora está empezando a tener algunas experiencias interesantes, como eso pintó deporte, ¿no? Es decir, las competencias entre la interliceal, entre liceos, incluidos algunos colegios del área privada. Y bueno, y la decisión de que en cada escuela tiene que haber un profesor de educación física, por lo menos, yo creo que fue un primer gran paso. El problema que tenemos ahí es que lamentablemente hoy, si no me equivoco, educación física tiene 0 desempleo. Entonces, no hay profesores suficientes para que puedan ampliar aquello de, en vez de un profesor, 2 profesores en cada escuela, o bueno, lo que sea necesario. Pero es un paso enorme porque, bueno, empezó a transformar la educación física en algo obligatorio. Y es muy importante eso. Nosotros en esta recorrida que hicimos, te decía, estuvimos con docentes. Uno de ellos es el profesor Santiago Alfaro, y él me contó una anécdota muy interesante de la importancia que tiene como el grupo, el equipo entre los adolescentes y también la competencia. Mirá lo que nos decía. Salir a correr, jugar un fútbol 5, ir a una clase de spinning o bailar al ritmo de zumba. Las opciones para realizar actividad física son cada vez más y más variadas. Al aire libre o en gimnasios, para practicar solo, en equipo o con profesor. Sin embargo, a los uruguayos todavía nos falta por considerarnos un pueblo activo. Hay números que indican que tanto la actividad física como la práctica deportiva
han ido adquiriendo una relevancia en la consideración ciudadana que se refleja en distintos niveles. Han habido, desde el punto de vista más de los gobiernos, han habido distintos impulsos, intentos de justamente que cada vez haya más en la vida cotidiana de los uruguayos, más práctica de distintas prácticas corporales o actividad física. Claramente hay pocos uruguayos, si bien hay más que antes, hay más conciencia que antes, pero estamos lejos de decir, bueno, somos un pueblo muy activo o activo. Los motivos para el sedentarismo de los uruguayos se pueden encontrar en varios lados: cultura, educación o en un entorno que no invita o directamente impide la realización de actividad física. El entorno ha sido, digamos, modificado por las diferentes intendencias y por el mismo Ministerio de Salud Pública. Pero ¿qué sucede? Me parece que le falta cosas para que la gente quiera estar en esos lugares. Habrás visto que acá están los instrumentos, los aparatos, estos que la Intendencia ha colocado, y si tú pasas por ahí no hay nadie haciendo ejercicio. El contexto es muy condicionante, muy condicionante. Fundamentalmente en edades tempranas, ¿no? Estamos hablando de la edad preescolar, escolar, tienen una necesidad por naturaleza, por ventanas de oportunidad, porque son niños, la necesidad de moverse, y muchas veces no encuentran los espacios para poder hacerlo. Necesitamos llevar la actividad física a los barrios. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer, no traer un chiquilín de Melilla. Yo te pregunto, ¿puede llegar a la pista de atletismo? La incorporación de la educación física obligatoria en todas las escuelas públicas del país fue un mojón importante para comenzar a crear un hábito que, según las autoridades, ya está dando sus frutos. Eso fue algo muy importante, que por supuesto tiene mucho más para crecer, pero que hasta ese momento, parecía mentira, no era obligatoria la educación física en las escuelas y había muy poca cobertura. Sin otorgarle una paternidad exclusiva, yo diría que el hecho de haber universalizado la enseñanza de la educación física por una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento en el año 2007, que declaró obligatoria la enseñanza de la educación física a nivel escolar, y se pasó de un 20% de cobertura en las escuelas públicas urbanas a un 100% en 3 años, ese es un factor, a mi juicio, muy importante que da cuenta de una de las razones principales para este cambio. Este contexto, y con los resultados de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a la vista, hacen pensar a muchos si Uruguay no debería apuntar más al deporte de alto rendimiento. Mientras que para otros la alta competencia surge naturalmente una vez que se logra masificar la práctica deportiva. Tenemos que atender el fenómeno deportivo en todas sus expresiones, en su característica de deporte comunitario, de ejercicio libre, de práctica libre, voluntaria, desestructurada, desinstitucionalizada, en la mayoría de los casos, atenderlo también en lo que tiene que ver con la educación y atenderlo en su expresión de deporte de competencia federado para llegar a su expresión tal vez más conocida y notoria a partir de estos eventos, que es el deporte del alto rendimiento. Apostaría a que se hiciera una educación física y un deporte amplio, variado y a la mayor cantidad de población posible y lo más democrático posible, ¿no? Eso igual va a redundar hacia una mejoría en el alto rendimiento, porque si uno hace una política de desarrollo de un deporte hacia toda la población, que abarque la mayor cantidad, donde todos puedan ser incluidos, eso repercute en el alto rendimiento. En el mismo sentido, la necesidad de invertir en instalaciones para el alto rendimiento queda en segundo plano ante la posibilidad de crear más instalaciones para el deporte masivo. ¿Uruguay necesita un centro de alto rendimiento? Voy a ser categórico en esta afirmación. No en esta etapa. No en esta etapa. Un centro de alto rendimiento requiere no solamente de un enorme esfuerzo de inversión para su construcción. Requiere un esfuerzo muy importante para sostener el presupuesto de su funcionamiento. Y sobre todo necesita una masa crítica que justifique el uso y la inversión y amortice la inversión que se realiza. El alto rendimiento es muy importante, pero también no se puede dejar de tener en perspectiva qué está pasando alrededor de ello. Entonces, si vos me preguntás,
es preferible tener una masificación antes, llegar a todos a esa actividad física, que tener centros de alto rendimiento. Por supuesto que te digo que sí. Si en el mediano plazo o en el horizonte me gustaría a nivel personal contar con un centro de alto rendimiento en Uruguay, sin ninguna duda. Bueno, allí teníamos este relevamiento que hacíamos con distintas opiniones sobre el lugar de la educación física. Viste lo que decía Fernando Cáceres, ¿no? Él decía, yo voy a ser categórico, Uruguay no necesita un centro de alto rendimiento, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que en realidad, es decir, nosotros a los atletas de alto nivel, el problema principal que tienen, más allá de si tienen el talento, las cualidades para hacerlo, es su nivel de competencia. O sea, vos tenés un centro de alto entrenamiento, ¿no? Ponés allí a Débora Rodríguez. Pero si Débora Rodríguez no sale a competir con deportistas que sean mejores que ella, para que su nivel de competencia sea mejor, no le va a servir de nada tener el mejor centro donde poder entrenar. Entonces, quizás para los deportistas de alto rendimiento es mucho mejor invertir en que puedan competir en el exterior y que se puedan formar con otros equipos, con otros entrenadores, que tenerlos en un centro de alto rendimiento. Esa masa crítica se llama, nosotros estamos hablando de una delegación olímpica que no llega a 20. Entonces, ¿para qué queremos eso? Lo que creo que lo que tiene que hacer, bueno, el deporte es tratar de descubrir los talentos para apoyarlos directamente, casi en forma individual. Porque yo creo que ahí hay una lectura que está planteada en eso, y es la vieja discusión entre la base de la pirámide y los rendimientos. Y no es tan así, en realidad. Yo creo que hay que mirarlas como cosas separadas. O sea, el alto rendimiento es, vos detectás un talento y tenés que invertir en él para que pueda, si es que te interesa. Porque también tenés que decir, a mí no me interesa sacar medallas. Si querés medallas, que yo creo que igual no las vamos a conseguir, creo que no, pero si querés tener altos competidores de alto rendimiento, tenés que invertir en ellos. Lo otro es un trabajo que es casi como una obligación de Estado. Yo miraba y pensaba, no sé si las estadísticas en las encuestas que se han hecho evalúan la diferencia que existe entre el porcentaje de individuos de sectores medios altos que el porcentaje de individuos que culturalmente están, que están en la pobreza cultural, ¿no? Y que seguramente los varones juegan al fútbol y las chiquinas capaz que hacen alguna cosita, pero como concepto de hacer deporte y práctica del deporte, capaz que no lo tienen. Entonces, no, creo que está mucho más incorporado en los sectores medios altos. Es cierto que en la medicina los médicos cada vez recomiendan más hacer educación física. Yo creo que fue el año pasado, entrevistaba a la presidenta de la Sociedad de Cardiología, y ella decía en la entrevista, mire, más que medicamentos, yo le diría que se comprometan a hacer ejercicio 30 minutos diarios. Y ahí va a ver cómo baja la cantidad de medicamentos que consume. Yo creo que hay un mensaje desde la academia que en ese sentido es importante. Sí, sin duda. Lo que pasa es que es cierto, o sea, te insisto en algo que te decía hoy, ¿no? O sea, en realidad nosotros somos personas que vivimos en un cuerpo que estuvo inventado, creado para moverse. Claro. El movimiento para moverse. Vos tenés que mover. Digo, incluso ante dolencias típicas, yo que sé, te levantás, te duele la espalda, ¿no? Te empezás a mover y se te van, se te empiezan a ir. Es decir, la actividad física ni que hablar que, bueno, es como un gran medicamento contra la depresión. Te iba a decir eso. ¿No? La incorporación, la integración, o sea, el hecho de formar parte de repente de un grupo en el que haces gimnasia o te da recreación, te cambia el humor. Es una cosa formidable. Y cómo es importante empezar de joven. Yo me adelanté porque presentaba lo que nos decía el profesor Santiago Alfaro cuando él decía, bueno, la importancia del grupo, del equipo y de la competencia que realmente mueve montañas. Y él contaba una anécdota. Unos años atrás, un grupo de nadadoras sincronizadas de acá del club empezaron a entrenar en diciembre para una competencia que tenían en marzo, y bueno, como ellas muchas veces necesitan toda la piscina, tenían que venir un horario bastante atípico. Tanto es así que había gurisas de 14, 15, 16 años, y la entrenadora las hacía venir a las 5 de la mañana, 5 en el agua. Por lo tanto, a las 4 muchas ya estaban levantadas. Y un día me agarra una mamá en el hall y me dice, fíjate que mi hija con 14, 15 años se levanta a las 4 de la mañana, tiene que salir de noche, muy enojada por la situación.
Yo le digo, mirá, vos hoy le podés prometer a tu hija que le vas a regalar un viaje a Disney, a ella y a todas sus amigas, y que aparte de todo, no sé qué otras cosas le podés ofrecer, que difícilmente logres el nivel de motivación para levantarla todo el verano durante más de 3 meses y medio, a las 4 de la mañana para poder estar entrenando a las 5 y hacerlo con una rigurosidad tan grande como lo hacen estas chiquilinas. La anécdota es que le prometés el viaje que sea, pero esa motivación del equipo y la competencia claro, es impresionante, ¿no? El hombre es un ser competitivo, ¿tá? Porque incluso los que corren solos por la Rambla, corren contra sí mismos, o sea, tratan de ver si pueden correr 1 kilómetro más, si lo pueden hacer en menos tiempo. Vos ves incluso en deportes como el atletismo, donde sabés que va a ganar A, y que vos vas a llegar, no sé, 10º. Y vos ves que el tipo hace el último esfuerzo y cuando llega se mira el reloj a ver qué tiempo hizo. Porque en definitiva es como un desafío constante que vos tenés contigo mismo de tratar de mejorar. El deporte, no solamente el colectivo, el deporte de competencia, la integración a los grupos, tiene un plus que no sé, capaz que es una deformación mía, ¿no? Pero yo, mis compañeros con los que jugué al básquetbol, yo qué sé, son los amigos de toda mi vida. O sea, no sé si son mis amigos de toda mi vida, pero es gente con la que vos tenés un lazo, compartiste algo de eso que te dicen del vestuario. Claro. ¿Viste? Es verdad. Claro. Eso que vos salías de los entrenamientos, de los partidos, ganabas, perdías. El resultado, en definitiva, tampoco importa. Importa el ser parte de... Y yo creo que ese es algo que sería, desde el punto de vista formativo, es muy bueno para todos. Yo creo que en ese sentido el deporte de competencia, no importa el nivel, tiene un plus que es muy importante, ¿no? Y la prueba está que a los chiquilines es lo que más les interesa, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. La encuesta sobre hábitos deportivos y actividad física de los uruguayos es concluyente. Las mujeres practican menos deportes que los hombres. Este fenómeno, que no es único de nuestro país, tiene raíces culturales, sociales e históricas. Los varones son más deportistas por naturaleza que las niñas. También por un tema cultural que viene desde las casas, ¿no? A las niñas les damos muñecas para jugar cuando son chiquititas y al varón le damos una pelota. Lo que hay son históricamente más espacios sociales para los varones. Y el varón ha transformado sus espacios sociales en deporte. Me junto con mis amigos en mi equipo de fútbol, me junto en el club porque aparte de jugar a algo, después nos quedamos a comer. Entonces eran los espacios de socialización alrededor de algo. Entonces era como la excusa para juntarse y compartir. Por suerte se ha ido rompiendo eso y las mujeres encuentran muchos más espacios para poder encontrarse con la actividad física. Hace muy poco que las mujeres hacemos deporte y es bien visto. Es decir, yo te estoy hablando, yo tengo 62 años, te estoy hablando de una época en la que yo salía corriendo y bueno, y la gente diría está tan mal de la cabeza, pobre, tendría que estar lavando los platos en lugar de... De todos modos, la comparación de la última encuesta sobre actividad física con una realizada 10 años antes muestra que esta tendencia se está revirtiendo y la cantidad de mujeres que se consideran activas creció a la par que los hombres. Si bien sigue habiendo mucha desigualdad, ha mejorado las cifras cada vez hay mayor participación de la mujer, como lo hay también en otros ámbitos, ¿no?, de la vida social. Sin lugar a dudas que el crecimiento del género femenino adentro del deporte o adentro de la actividad física ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, las estadísticas los demuestran y si vos ves bueno, las actividades masivas, hay una gran cantidad de mujeres. De hecho, bueno, en este club casi la mitad de su masa social son mujeres, lo cual hasta hace un poquito de tiempo atrás era totalmente impensable. Sí, ¿verdad? Bueno, la participación de las mujeres en la actividad física, en el deporte, creció, sí, aumentó, digo, es decir, creo que en el conjunto de la vida pública la mujer tiene una mayor presencia. Es evidente que en un país que la gran mayoría de los
chiquilines juegan al fútbol, bueno, cuando ves los federados, sí, hay un número muy importante de federados que son varones, ¿no? Sí, igual ahí hay un par de cosas que creo que son interesantes. La primera es que yo te hablaba hoy de construir una cultura de deportes o de cultura de educación física. Si vos mirás los resultados deportivos de los viejos países socialistas y hoy de China en los Juegos Olímpicos, te vas a encontrar con una participación altísima de mujeres. O sea, cuando el sistema educativo incorpora a la mujer a la actividad física, claro, la mujer iguala al hombre, o lo puede igualar. Y te voy a poner como ejemplo, en el Uruguay, los deportes de mujeres, en donde las mujeres tienen mayor participación, son el handball, el hockey femenino, puede ser el atletismo, alguno más, pero fundamentalmente esos deportes colectivos que fueron parte de los procesos de captación de alumnos de las instituciones privadas. ¿Qué te decía? Cuando todas las instituciones privadas dijeron, nosotros ya tenemos inglés, ¿no? Entonces ya te enseño inglés, todos te enseñan inglés, claro, empezaron con el deporte. Y para atrapar a las niñas, deportes que practicaban las mujeres. Y hoy tenés federaciones enormes de mujeres que juegan a ese deporte y lo empezaron a hacer en el sistema educativo. El sistema educativo le transmite a la mujer, o sea, le da ese valor cultural que de repente no la tenía, ¿no? O sea, porque es cierto, vos ibas a un club y te encontrabas con que estaba el gimnasio, los varones jugando al fútbol, jugando al básquetbol, las mujeres no jugaban al básquetbol, no jugaban al fútbol, algunas en alguna época jugaban al voleibol, no tenían una actividad que no fuera la individual, o bueno, me tiro a la piscina o voy a correr a la pista. Hoy hay deportes colectivos que atrapan a las niñas tanto como... Y otro fenómeno que se está empezando a dar, que me parece muy interesante, es el deporte mixto, ¿no? Se empieza a jugar al básquetbol. Mis nietos juegan en una categoría de mini básquetbol y en su equipo hay 3 niñas. Claro. Aparte de que hay básquetbol femenino, hay 3 niñas en ese equipo. Y en el fútbol también está pasando. Es interesante el fenómeno del deporte mixto, sobre todo porque además es bastante moderno. Otro elemento que también de las encuestas, de los datos que han sido relevados, que me parece interesante, es que el 70% de los que dicen que hacen alguna actividad física la hacen al aire libre. Es decir, no van a un club, no van a un espacio, sino que el espacio es el espacio público. Eso también es algo bastante novedoso. También los gobiernos departamentales han hecho mucho por eso, porque hoy hay mucha cosa que vos podés utilizar en el espacio público y obviamente que eso ayuda y mucho, ¿no? Sí, cuando te decía de las mujeres también me olvidé decir la otra parte, que es también la parte estética, ¿no? O sea, la mujer preocupada por su estado, por su belleza, incluso, sí, claro, por su estado físico, que también realiza una actividad que es de repente diferente a la de los deportes. Pero lo que pasa es que Montevideo es una ciudad, bueno, Uruguay en general, pero Montevideo o toda la costa, te ofrece algo que no es muy común, que vos puedas estar corriendo, caminando, en contacto con la naturaleza al lado del mar. Es una belleza. Y eso produce, y bueno, incluso los parques, porque ahora, digo, bueno, hay parques donde están señalizados las distintas actividades, cómo las tenés que hacer. O sea, eso también está, yo creo que está asociado a la búsqueda individual de encontrar el momento que te permita, o sea, no la rigidez del club, donde vos vas y tenés un horario y que sí, que no, que a esta hora no puedo, tengo que venir. No, yo voy y lo hago en el momento en que yo quiero y yo puedo. Claro. Y eso es muy grande. El espacio público se ha convertido en una competencia tan fuerte que hoy día los clubes tienen horarios extensísimos, claro, podés ir. Y eso está vinculado con esto también, no solo con la vida moderna, sino también con que el espacio público es una competencia. Recién un poco lo hablábamos, y algunos de nuestros entrevistados también lo hablábamos, de la importancia de llevar el deporte a los barrios, la importancia que la educación física cale tan hondo como lo es hoy en algunos sectores de la sociedad, decíamos los sectores medios altos. Y entonces estuvimos en el complejo Ituzaingó, que bueno, es un complejo que existe de la década de los 90, que está en un barrio carenciado. Hace un momento mirábamos lo que decía uno de los profesores de educación física allí, y conversamos con una cantidad de veteranos que estaban haciendo ejercicio en la piscina, y la gran mayoría de ellos decían, bueno, estamos acá porque nos recomendó el médico y porque también la vida cambió y mucho. Miren lo que decían. ¿Desde cuándo haces piscina, hidronatación, deporte? Hace 4 años aproximadamente, siempre acá en el complejo.
Soy vecino del barrio. Me interesó siempre el deporte y bueno, por razones médicas y otras tantas, logré mejor calidad de vida haciendo natación y aconsejo siempre de que todo el que pueda de nuestra edad o quizás más, porque en nuestro grupo hay gente de mayor edad que nosotros, haga deporte. Esta es la tercera clase que vengo, ya que en el tiempo pasado practiqué natación en forma recreativa, ¿no? ¿Y ahora volviste? Sí, ahora volví. ¿Por qué volviste? Bueno, una porque me gusta y otra por recomendación del cardiólogo, que me dijo que de a poquito empezar de nuevo, que me hacía bien soy operado del corazón. Iba a cumplir 69 años y una vecina me invitó y le acepté. Yo hice yoga 12 años, casi 13, y me gustó más esto. No lo cambio por nada, la verdad que no. ¿Te hace bien? Muchísimo bien. Yo a veces vengo con un cansancio, una cosa, me pongo adentro del agua y como que rejuvenezco. No te digo años, días. En mi familia nadie hacía ni este deporte ni ninguna otra clase de deportes. O sea que esto es porque, bueno, por inspiración de cada cual. Uno lo siente así, le gusta algo y como después que uno cumple su tarea diaria en la vida durante muchos años, tenemos un espacio donde podemos venir a divertirnos un rato con gente de nuestra edad o menor y la pasamos bien. Y aparte, físicamente uno lo necesita. Y bueno, allá lo voy. También las cifras indican que son los mayores de 50 los que más les cuesta incorporarse al deporte, ¿no? Pero bueno, cuando se incorporan tienen muy buena onda. Además, viste que todos dijeron, la pasamos bien. Claro que sí. O sea, más allá de la salud, más allá, la pasamos bien. Claro. Y eso también es un valor que tiene la actividad física y el deporte, y es el de brindar una actividad recreativa que te hace sentir bien. Claro. Y es muy importante. A mí me parece que eso... Claro, también es cierto que si vos tenés una sociedad que recién está empezando a tener un comportamiento de integración a la actividad física, es lógico pensar que los más veteranos son los que menos experiencia atraen. Claro. Seguramente dentro de algunas generaciones vamos a tener personas de la tercera edad que ya vengan con una experiencia de actividad deportiva y la sigan cumpliendo, ¿no? Después me quedé conversando con ellos y claro, todos coincidían que en su familia nadie de los adultos mayores ellos habían conocido haciendo ejercicio. Para empezar, porque a esa edad, pasado los 70 en algunos casos, ya eran considerados como muy viejos y también esa concepción social cambió. Ahora a través de las políticas públicas, como decíamos, ¿no? Hay que incorporar mucha gente que está allí en los barrios periféricos y crear este tipo de centros, como es el Ituzaingó, que es espectacular, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también es muy importante. Sí, yo creo que forma parte también del debate sobre los debates de inversión, ¿no? Porque bueno, muchas veces se habla de, no podemos invertir en deporte y educación física porque necesitamos liceos, escuelas, no sé, hospitales, carreteras, que necesitamos, ¿tá? Sí, sí. Pero a veces es decir, todavía no existe la comprensión que el fenómeno deportivo es un fenómeno que ayuda a resolver todos los problemas, ¿no? De recreación de la tercera edad, ¿no? Ahora que estamos con el plan de ayuda, ¿cómo se llama? El sistema de cuidados. El sistema de cuidado, ¿no? Perdón, la salud, hasta una cuestión, te diría, económica. ¿Cuánto se ahorra en salud si la gente se enferma menos? ¿Crees que el fútbol es como el gran integrador social? Porque allí sí llegan, que no quiere decir que después lleguen a la alta competencia, esa es otra cosa, pero digo, que llegan miles de niños de todos los sectores socioeconómicos. Sí, probablemente, yo escuchaba cuando la directora del ISEF hablaba de un deporte democrático, no existe ninguna expresión deportiva más democrática que el baby-fútbol. Claro. ¿No? Muy vilipendiado, pero es porque además cuando uno mira el fenómeno del baby-fútbol se da cuenta que además no solamente porque está lleno de niños compitiendo, y ahora niñas, sino porque además es autogestionado, o sea, son los padres, la comunidad que lo hace funcionar, y es una expresión democrática y de participación formidable. Yo lo que creo es que en realidad, es lo que te decía hoy al arranque,
el fútbol es una oportunidad, debería ser tomado como tal. Vamos a ver el informe que hicimos al respecto y luego seguimos conversando. Hablar de deporte en Uruguay generalmente significa hablar de fútbol. Es el deporte más popular del país que, en cierta manera, eclipsa al resto. El fútbol se lo traga todo, sí, es real. El fútbol en esta latitud se lo traga todo. Tenemos 246.000 deportistas federados. 200.000 son futbolistas. 1 de cada 3 niños entre 6 y 13 años está inscrito en la Organización Nacional del Fútbol Infantil. Esa presencia dominante del fútbol no solo afecta el desarrollo, contrasta con el desarrollo de otros deportes, sino que también excluye a la mujer. El deporte en general y el fútbol en particular son una herramienta que utilizan los estados para la construcción de una identidad nacional. Y en este caso, Uruguay no es la excepción. Son estrategias que tienen los estados, tanto de izquierda como de derecha, y lo han tenido siempre, para poder generar y mostrar una nación que puede, que es fuerte, que va hacia adelante. Y bueno, y el deporte ha sido uno de los grandes bastiones para eso, ¿no? De identidad nacional, de construcción del poder de la nación, se muestra mucho a través de los éxitos deportivos, ¿no? El fútbol ha formado parte de la construcción de la identidad nacional y además ha aportado una épica que otras dimensiones, una epopeya deportiva, que otras dimensiones de la vida social no han aportado para la construcción de nuestra identidad. Nosotros no tenemos una epopeya militar fundacional, de referencia directa y determinante, pero sin embargo tenemos una epopeya deportiva y sobre todo futbolística que es muy clara, muy decisiva. La inclusión bien temprana de los niños en el fútbol trae algunos beneficios, aunque para algunos aún nos falta trabajar en este aspecto. La competencia es algo bueno, porque implica fijarse metas y hacer un esfuerzo por cumplirlas, ¿no? Enseña a ganar, perder, los distintos resultados, a tomarlo como algo sano, que no se termina el mundo cuando uno gana, cuando uno pierde, y que no es el superhéroe cuando uno gana, que todo sigue igual. Eso es algo bueno. Y aparte enseña, y la competencia con un equipo, enseña a compartir, a ser solidario, tiene un montón de cosas que complementan. Pero hay que profesionalizar y mejorar muchísimo el tipo de trabajo con el niño, con el adolescente, en el ámbito de... justamente sabemos además que hay muchos que quedan por el camino, lo que implica esta cuestión de que algunos tienen éxito y siguen en esa carrera y otros quedan afuera. Bueno, poder trabajar todo eso con los padres, con las familias, con los entrenadores, ¿no? Es una cuestión muy fuerte y que abarca a muchos miles de uruguayos, de niños, y que yo creo que no están del todo bien trabajado y bien profesionalizado ese ámbito de trabajo. ¿Coincidís? Sí, yo creo que lo que dice es cierto, es decir, en realidad faltaría tener una profesionalización o por lo menos una formación superior. El gran tema es que vos estás acá hablando de miles, ¿tá? De miles, o sea, no estás hablando de unos pocos, estás hablando quizás de cientos de padres y de madres que son entrenadores de los cuadros de baifútbol o del deporte infantil. Y eso no se puede profesionalizar. Es imposible que un Estado pueda hacerlo, ¿no? Es decir, el voluntariado es muy importante para la actividad, el deporte popular se basa en el voluntariado. Yo no me imagino que vos tuvieras delegado, presidente, que fueran todos profesionales, porque no podría, mucho menos en este país. Entonces, sí quizás se necesita acciones, que ya hay, ¿no? Muchas más acciones sobre la formación de quienes están con los niños. Y después políticas más duras, en el sentido de decir, bueno, tiene que haber, en cada equipo de baifútbol tiene que haber 3 niñas, no sé, 4 niñas, un porcentaje, ¿no? Así como la cuota política, ¿no? Sí, cuotas que incorporen, pero además porque le va a hacer bien incluso para la propia actividad. O tener un equipo de mujeres, es decir, a las mujeres
cada vez van a jugar más al fútbol, ¿no? Porque además cada vez el fútbol femenino es más atractivo. Ricardo, vos has escrito que lo que ocurrió en el Mundial de Malasia significó un cambio de mentalidad. Es decir, en el Uruguay mucho se ha discutido lo que pasó en el 50 cuando Uruguay gana y es campeón del mundo y esa epopeya impresionante. Hay quienes dicen, bueno, esa experiencia en realidad nos perjudicó. Vos en algún momento yo leí que vos escribías, creímos que íbamos a poder ganarle a Brasil y seguir así toda la vida. Claro. Y después llega Malasia. Me gustaría que reconstruyas un poco ese concepto también para recordarle a la gente qué pasó en Malasia con el Mundial Juvenil. Claro, yo creo que nosotros, o sea, los uruguayos nos construimos una identidad que era, le ganamos a Brasil y a Argentina, punto. Y en realidad no es cierto, o sea, oportunamente les pudimos ganar. Y yo comparto lo que dice Cáceres, son las cosas épicas que nos hicieron poder sobrevivir en algo y poder disputarle a nuestros gigantes al lado. Pero después vino todo el periodo en que nos fue muy mal. Y lo de Malasia yo creo que fue el descubrir que efectivamente nosotros éramos algo importantes en el fútbol del mundo y que lo que había que valorar era eso, ser parte del mundo y no ganar. Porque en realidad perdimos en Malasia, salimos segundos. Claro, yo me acuerdo todavía de una cantidad de periodistas que decían, no, los segundos puestos no se festejan. Sí, se festejan. Y miles de jóvenes, y ese fue un desborde de jóvenes. Salieron a la calle a festejar que los juveniles, que los iguales a ellos, habían salido segundos. Habíamos perdido la final con Argentina. Sí, pero habíamos estado allí y yo creo que eso se proyecta después en lo que es los festejos del 2010. Del 2010. Cuando salimos cuartos. Exactamente, salimos cuartos en el Mundial y nadie se acuerda de los otros partidos. Nos acordamos del partido contra Ghana y salimos cuartos y salimos a festejar. Porque en definitiva eso nos pone en el mundo. En el mundo no es ganar solamente, es volver a ser parte del mundo, ¿no? Y este proceso... Sí. No, que quería contarte esta anécdota porque ahora que decís ser parte del mundo, y voy a cometer una infidencia. Este cuento me lo contó el del actual ministro de Economía, Danilo Astori. A él le tocó encabezar la delegación uruguaya que va a China después del Mundial 2010. Imagínate todos los protocolos que significan una delegación de Uruguay, donde estaban los empresarios, los trabajadores, el gobierno, una delegación importante con las máximas autoridades de China, el premier chino. Se acerca Astori a saludarlo, el tipo le extiende la mano y le dice, contra Holanda los estafaron. Es genial. Yo le dije, me acuerdo que le dije, pero ministro, contalo al aire. No lo voy a contar al aire. Y lo cuento yo ahora, soy una atrevida. Pero bueno, él me decía, lo que cambió el diálogo a partir de ese comentario que él me hace, el tipo con una media sonrisa dice, contra Holanda los estafaron. Y dice que fue impresionante. Y bueno, yo creo que eso forma parte de esta aceptación que hoy tiene una selección que a veces gana, a veces pierde, pero que llena el estadio y lo llena con otra gente. Claro. O sea, hay como otra búsqueda, ¿no? Otro público. Otro público. Por ello yo digo que en realidad el fútbol es una oportunidad, no es decir, yo lo he discutido más, lo discutía mucho con gente del atletismo que siempre veían en el fútbol sus enemigos. Yo les decía, es una oportunidad, es decir, es algo que es tan nuestro, que tiene un valor cultural tan fuerte, que debería ser el paso que nos incorpore a la actividad física. Sí, sin duda. Y la última, un empresario me contó que en un diálogo con un empresario iraní al que él siempre le vende su producto, no tienen como un gran diálogo. Pero después del Mundial 2010, el iraní le dice, ¿y usted conoce a Forlán? Entonces también dice, a partir de ese comentario, que empezaron a hablar de otras cosas y incorporar otros conceptos, dice que fue increíble para él tener como esa puerta abierta a partir de ese comentario de poder conversar de otra manera, ¿no? Ricardo, gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirte. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya conversamos con Gerardo Caetano.
Le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, con este tema que es la actividad física en los uruguayos, la importancia que le damos en un país que decíamos al principio, y lo comentábamos también con el profe Piñeirúa y también con los entrevistados, donde el fútbol tiene una presencia muy fuerte, una identidad, toda una epopeya. Pero también hicimos algunas referencias a la historia de la educación física y del deporte en el Uruguay. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, la relevancia de lo que tú señalabas respecto a las plazas de deportes de comienzos de siglo, esa idea de que todavía sigue vigente, llevar el deporte a los barrios, a todos los barrios, hacer en los barrios espacios públicos en donde compartan naturaleza, compartan competencia, compartan salud. Muy importante. Y hoy, 100 años después, bueno, la universalización de la educación física a nivel de las escuelas. Bueno, son medidas extraordinariamente positivas. El deporte, por definición, pero también la actividad física, tiene múltiples valores. En primer lugar, hoy cada vez más se plantea, y esto es muy importante para el uruguayo, porque yo creo que el uruguayo es poco deportista, es muy sedentario. Somos muy sedentarios. Y uno de los principales factores de riesgo en salud es el sedentarismo. Pero además de los valores de salud, están los valores sociales, están los valores de integración, están los valores de ordenamiento en términos de disciplinas básicas. Me gustaba lo que decíamos con Ricardo Piñeirúa y también con el profesor de la Escuela de Fútbol de AEBU, Ricardo Carrera, es decir, que cuando ganás no sos un héroe y cuando perdés tampoco sos la última porquería, digo, que el equipo y la competencia te hacen eso, ¿no? De ganar y perder. Mirá, yo, como tú sabes, fui futbolista, soy futbolista, y cuando quiero explicar algo, el fútbol y el deporte son como escenarios verdaderamente extraordinarios para explicar. Claro. En primer lugar, porque en nuestra sociedad el fútbol fue nuestra épica, es nuestra épica. Es el origen de historias cargadas de héroes, es el origen de filosofía popular, es la expresión de conflictos cósmicos, ganar, perder. Totalmente. Pero si eso lo llevamos a la vida social y si eso lo podemos proyectar en un país como Uruguay, que tiene una escala bien manejable, el deporte puede ser la principal red de incorporación de equidad, la principal red de incorporación de valores. De allí que, bueno, hay que volver a la idea de que no puede haber barrio, no puede haber pueblo, claro, sin plaza de deportes. Totalmente. Fíjate que con el profesor Alfaro hablábamos de eso, la importancia del rol social del deporte y la importancia de llevarlo a los barrios. Mirá lo que nos decía. Cada vez que el deporte controlado, con una política social importante de desarrollo y de manera de llegar como aparato de contención en esos sistemas, ha funcionado cambiándole la conducta a la gente, logrando mejores esfuerzos, mejorando inclusive la ciudad a la escuela, en tener espacios para compartir, donde el respeto pasa por otro camino. Realmente hay estadísticas que rompen los ojos que la incidencia del deporte, entendido en esta manera que estamos hablando, ha ayudado y colaborado y lo logra colaborar y concretar cosas que creo que solo el deporte lo puede lograr. Alfaro ha entrenado, por ejemplo, rugby en los centros penitenciarios. Bueno, es una cosa también muy extraordinario. Tú vas a cada ámbito y a cada tema y a cada problema. Los problemas de segregación racial, bueno, la integración a todos sus niveles en el deporte es extraordinaria. Si tú ves a segregación residencial, bueno,
en un barrio en donde no hay espacio para jugar. La película Invictus de Nelson Mandela, ¿no? Bueno, por ejemplo. Hoy hablábamos con la injusticia Mercedes Sotero, nuestra productora, que quiero decir que puso imágenes de Danubio porque ella es hincha de Danubio, pero seguí, Gerardo. Son momentos, son momentos. El fútbol son cada vez más momentos. Lo que ha significado y significa el fútbol. Yo a veces me sorprendo cuando algunos plantean el problema de Maracaná. Todos los países del mundo quisieran tener Maracaná. El tema es que Maracaná puede ser pésimamente usado, como muchas veces fue. Esa idea de que ganamos porque, bueno, porque somos mejores per se, porque tuvimos suerte. No, ganamos porque, bueno, Uruguay probó que le podía ganar al mejor. Y esto es maravilloso. El deporte, que no hay que confundir con la actividad física, no siempre gana el mejor. Y particularmente una de las cosas más maravillosas que tiene el fútbol es que muchas veces... El más débil puede ganar. El más débil puede ganar. Si no, Uruguay no podría ganar. Uruguay no podría ganar. Entonces, yo creo que la utilización del deporte, la utilización de la actividad física, el activismo, esta idea de mover, esta idea que planteaba también el profesor, nuestro cuerpo está hecho para moverse. Y sin embargo, vivimos trabajando cada vez más en escenarios de sedentarismo radical. Cuando hoy la recomendación es no estés más de 2 horas sentado, no seas sedentario, bueno, esa es la recomendación. Bueno, Gerardo, también hablamos de las políticas públicas, decíamos, bueno, lo que había hecho Valle en 1911, lo que ha sucedido, ¿no? Universalizar la educación física en secundaria, ahora en las escuelas, las políticas públicas. Y es algo que conversábamos con Fernando Cáceres y él decía, bueno, el Estado cada vez se necesita más plata, pero pensemos que el gran financiador es el Estado. Vamos a ver lo que nos decía. Siempre estamos en deuda. El deporte tiene demandas prácticamente infinitas y cuanto más se desarrolla el deporte, más exigencias hay y más demanda de apoyo y sostén económico hay. Por lo tanto, cuando se dice que faltan recursos, se dice una gran verdad. Siempre faltan recursos. Siempre es necesario un apoyo mayor. Sin embargo, y en conocimiento profundo del tema, y no estoy con esto haciendo una afirmación que involucre al actual gobierno o a los últimos gobiernos, sino al Estado uruguayo, el Estado ha sido un sostén importantísimo. Le gusta decir al doctor Alfredo Echandi, es el principal sponsor que tiene el deporte desde siempre. Así es, absolutamente. Viste que cada competencia, cada juego, bueno, se critica la falta de apoyo. Yo cuando veo, y hay ejemplos maravillosos, veo un colegio privado que tiene campos de deportes ultralujosos, la verdad que siento una gran alegría. Pero luego cuando veo barrios marginales, en donde ya no hay espacios buenos, lindos, hermosos, que de alguna manera motiven esa convivencia con la naturaleza en el ejercicio, bueno, siento la rebeldía de la injusticia. ¿Y quién puede resolver ese asunto? ¿Quién es el escudo de los débiles? Es el Estado, aunque a algunos no les guste, aunque a algunos les parezca que esto es una idea del pasado, no es del pasado, no es una idea del Uruguay, es la idea del mundo. El gran sponsor del deporte en el mundo es el Estado. Claro. Es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado encuentra en el deporte y en la actividad física como una especie de panoplia de políticas sociales en salud, en educación, en integración social, en seguridad, en recuperación. Tú decías, bueno, nosotros tratamos aquí el tema de la recuperación de los menores infractores. El deporte en las cárceles es fundamental. Es fundamental, es absolutamente fundamental. Entonces, el país tiene un problema que, digamos, yo no creo que el problema sea que es demasiado futbolero. No, está muy bien que sea futbolero. Sí, claro. El fútbol le ha dado mucho a este país. El Uruguay le debe mucho al fútbol. El problema es que el uruguayo es poco deportista. Ha comenzado a cambiar,
Yo, por ejemplo, veo en Argentina mucho más actividad. Argentina es una sociedad mucho más activa. Brasil es una sociedad más activa. En Brasil el tema del tiempo tal vez, del clima tal vez juegue. Ayuda. Pero en el Uruguay no nos debemos dejar vencer por esas razones que hacen que no hagamos deporte. Por ejemplo, que trabajamos mucho o que estamos cansados. El sedentarismo es el principal factor de riesgo en una sociedad envejecida. Y veíamos los testimonios. Entre otras cosas, el deporte, la actividad física, hace que la pasemos mejor. Gracias, Gerardo. La seguimos el próximo jueves. Les recordamos que este programa se repite todos los sábados a las 17:30. Gracias por habernos acompañado. Volvemos el próximo jueves a las 21 horas con más Dimensión Uruguay.